todas. Muchas gracias por asistir a este importante día para la Sociedad de Periodoncia. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia tan significativa para nuestra sociedad. Hoy nos reunimos a compartir un momento institucional y rendir un homenaje a quienes han marcado el rumbo, fortalecido nuestras bases y elevado el prestigio de nuestra sociedad. Es un día para mirar hacia atrás y reconocer a aquellas personas que con generosidad, entrega y visión han dedicado su tiempo y conocimiento al servicio de nuestra organización. A nuestros expresidentes, verdaderos pilares de esta historia colectiva, les agradecemos profundamente por cada paso que nos acercó al crecimiento y a la excelencia. Asimismo, reconocemos con gran orgullo a quienes hoy recibirán la distinción de socios honorarios. Esta mención no solo destaca su trayectoria académica y profesional, sino también su compromiso permanente con los valores de nuestra sociedad, la ética, la colaboración y la pasión por el conocimiento. La ciencia avanza gracias al esfuerzo de quienes no se conforman con lo posible, de quienes se atreven a pensar más allá, de quienes se inspiran. Ustedes, a quienes hoy reconocemos, representan todo eso, y por eso este homenaje es más que un acto simbólico. Es una declaración de gratitud, de respeto y de continuidad. Gracias por su legado. Gracias por abrir camino y gracias, sobre todo, por seguir siendo ejemplo vivo para las nuevas generaciones. Sean todos muy bienvenidos a esta celebración del compromiso, la excelencia y nuestra historia compartida. Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar nuestro reconocimiento en forma individual a cada uno de nuestros socios honorarios, que, si esto funcionara, sería estupendo. Y les prometo que lo probamos. Gracias. Siempre muy oportuno. Nuestros socios hoy honrados son la doctora Mónica Quintana Cortés, el doctor Miguel de la Fuente Ávila, el doctor Hernán Raúl Toro Castillo y el doctor Francisco Javier Daniels Katz. Y tengo la suerte de haber podido compartir con cada uno de ustedes, no solamente en la sociedad, sino en distintos ámbitos, así que estoy muy orgullosa de poder estar en esta ceremonia. Siguiente. Vamos a comenzar con la doctora Mónica Quintana Cortés. Ella es cirujano dentista de la Universidad de Chile, especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, con magíster en pedagogía universitaria en la Universidad Mayor. Diplomados en docencia, en desarrollo de habilidades directivas también. Siguiente. La doctora ha participado de varias becas de aprendizaje, tanto en el área de periodoncia como en la calidad y en la educación, siendo docente de pre y posgrado de la asignatura de periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile entre 1972 y 2003. Jefa de clínica de la asignatura de periodoncia de la Escuela de Odontología de la Universidad Mayor entre 1999 y el 2012. Jefe de clínica del curso de especialización en periodoncia e implantología desde el 2003 hasta el 2018 en la Escuela de Odontología de la Universidad Mayor. Diapositiva. Fue directora de la Escuela de Odontología de la Universidad Mayor del 2002 al 2022 en dos cargos distintos y tiene publicaciones nacionales e internacionales. Participación y organización en diversos cursos y jornadas asociadas a la odontología y a la especialidad y es socia desde 1972 a la fecha, siendo en algunos años secretaria del directorio de la Sociedad de Periodoncia de Chile.
La doctora no pudo asistir hoy en forma presencial. En su representación, le pedimos al doctor Marcos Bronstein que pase aquí al podio a recibir un reconocimiento físico de este premio, un reconocimiento, y la entrega a la doctora Elizabeth Lozano. Siguiente. Miguel de la Fuente Ávila es cirujano dentista con distinción máxima de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Recibe el premio que otorga el Honorable Consejo Regional de Santiago del Colegio de Dentistas de Chile. Fue ayudante alumno en la Facultad de Odontología en el 76. Tuvo el curso de especialización en periodoncia en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Siguiente. Miembro y socio de la Sociedad de Periodoncia de Chile desde 1983. Ha pasado por muchos cargos y fue director y presidente de esta sociedad. Presidente también del 6º Congreso FIP realizado en Santiago de Chile el año 2017, con una fiesta inolvidable. Presidente del Congreso Piro el año 2019, siguiente, con participación en muchos cursos nacionales e internacionales, tanto como asistente como dictante. Le pedimos al doctor que pase, por favor, al frente y le entrega su reconocimiento a la doctora Maite Zúñiga. Hernán Raúl Toro Castillo, cirujano dentista de la Universidad de Chile, especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, diplomado en implantología, Universidad de Loma Linda, diplomado en docencia efectiva de la Universidad Mayor. Siguiente. Miembro de número y socio activo de la Sociedad de Periodoncia de Chile desde 1990 a la fecha, ocupando los cargos de director, prosecretario, secretario, protesorero, tesorero, vicepresidente y presidente. Fue docente guía de muchos alumnos de tesis en pre y posgrado y encargado como profesor del curso de Periodoncia 1 y asociado a la Cátedra de Periodoncia en la Universidad Mayor. Presidente de la Federación de Especialidades Odontológicas de Chile, FESODET, entre el 2007 y el 2008. Vicepresidente de la Federación Ibero-Panamericana en el 2014 al 2017. Miembro del Comité Organizador del Congreso Panamericano del 2000 y del Congreso de la Federación Ibero-Panamericana en el 2017. Miembro participante del Comité Organizador de varios cursos y congresos de la Sociedad de Periodoncia de Chile y Piro. Presidente de la Sociedad de Periodoncia, siguiente por favor, de Chile en los periodos 2008-2009 y 2014-2016 y 2018. Variadas publicaciones y trabajos de investigación en la especialidad. Le pedimos al doctor Hernán Toro que pase por favor adelante y entrega su reconocimiento al doctor Enrique Jara.
Francisco Javier Daniels Katz es cirujano dentista de la Universidad de Chile y especialista en periodoncia de la Universidad de Chile. Siguiente. Ha tenido perfeccionamiento profesional en administración hospitalaria, seguridad y desarrollo nacional en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ciencias militares, gestión en centros de salud familiar, autoridad sanitaria y gestión en salud pública, alta dirección y gestión para los hospitales de mayor complejidad de los servicios. Realizó docencia de pregrado en la Universidad de Andrés Bello y Universidad Mayor en periodoncia, docencia de posgrado en la Universidad Mayor, en la especialidad de periodoncia e implantología, docencia en anestesiología en la Universidad San Sebastián. Siguiente, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y fue director, presidente, past president, tesorero y miembro del directorio de la Sociedad de Periodoncia de Chile del 2004 a la fecha. Vicepresidente, presidente y past president de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia del año 2013 a la fecha actual. Miembro del board de la Academia Internacional de Periodoncia, IAP, del 2015 a la fecha. Invitamos al doctor Francisco Daniels a que reciba su reconocimiento de manos de la doctora Gertrudis. Doctor Hernán Toro, Miguel, por favor, suban al podio para que les tomen foto a los tres. Y eso, Colgate les tiene un presente que agrega su reconocimiento. Pon la primera diapo. Eso. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los años de dedicación y entrega en los distintos ámbitos y para que vean que no solamente se trabaja en este lugar tan rigurosamente, tenemos un video que muestra algunas fotos de estos destacados periodistas. La siguiente, ahí, ponga play. Vamos a ver distintos looks, cómo pasa el tiempo. Sí, algo pasó con la música. Para continuar con esta jornada, ahora vamos a escuchar una charla científica preparada por el doctor Víctor Beltrán.
Víctor Beltrán es profesor asociado de la Facultad de Odontología y director del Centro de Investigación e Innovación en Odontología Clínica, Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Es cirujano dentista de la Universidad de Antofagasta y especialista en periodoncia e implantología oral de la Universidad de Concepción. Magíster en Odontología de la Universidad de la Frontera. Doctor en Odontología de la Universidad de Medicina en Alemania. Autor de más de 80 publicaciones científicas indexadas y colaboraciones en capítulos de libros, autoría en solicitudes de patentes, registros y de creación. Ha sido director de proyectos concursables en el ámbito científico y tecnológico financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, Redes, COVID, FONDEF, IDEA, y actualmente es coinvestigador de 2 proyectos FONDESIT regulares. Además, ha sido director responsable de programas en el ámbito de la innovación en salud oral y medicina regenerativa de las personas mayores, financiado por entidades del Gobierno de Chile y Mineduc. Víctor hoy nos trae una conferencia hoy día con el título de Teleodontología en personas mayores, plataforma de salud oral en una corte rural. Gracias, Víctor, por aceptar nuestra invitación y estar aquí hoy con nosotros. Bueno, primero que todo quiero agradecer al directorio de la Sociedad de Periodoncia por la invitación y por la oportunidad de presentarles un poco del trabajo que hemos estado realizando como equipo que represento de trabajo de investigación. Yo pertenezco a la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera y estoy a cargo de un centro de investigación e innovación en odontología clínica, y justamente este es uno de los temas que nos apasiona porque hemos trabajado en esta temática ya desde el inicio de la pandemia prácticamente, y voy a entonces a hacer una pequeña introducción para mostrarles algunos de los avances que hemos desarrollado principalmente en la implementación de un ecosistema de teleodontología integrado para poblaciones de personas mayores que viven en comunidades principalmente rurales o zonas geográficas de difícil acceso. En ese contexto, bueno, cabe destacar que el auge de la teleodontología surge principalmente desde la pandemia hacia adelante, a pesar de que previamente sí existían algunos ejemplos bien puntuales, pero los desarrollos tecnológicos se dispararon principalmente desde la pandemia, ¿no es cierto?, en el contexto del COVID-19 hacia adelante. También hay que tener datos que seguramente ya todos conocemos, ¿no? Una limitada cobertura odontológica en el programa GT60, que es una muy buena iniciativa, pero sigue siendo insuficiente porque es solamente pensado en los 60 años, pero hacia adelante no hay, ¿no es cierto?, un plan ministerial que permita poder, ¿no es cierto?, generar planes de salud en corte, ¿no es cierto?, después de esa edad. Y por lo tanto queda un limbo, ¿no es cierto?, de tiempo en que hay un bajo acceso, ¿no es cierto?, y cobertura para las personas mayores, dado que también los servicios especializados, principalmente en zonas de regiones, quizás no es tanto el ejemplo de Santiago, pero están alejados de los centros rurales, generalmente en las capitales de las regiones, y eventualmente ahí se concentra principalmente el mayor número de especialistas. Bueno, ya eso también va el punto que está más abajo, ¿no es cierto?, de una escasa cobertura especialista en zonas rurales y ciudades menos pobladas, porque también quizás es menos atrayente, ¿no es cierto?, como para un especialista ir a trabajar, ¿no es cierto?, a un centro urbano, y también desde el ministerio no hay tampoco muchas plazas disponibles también en hospitales interculturales o rurales, algo que también se está al debe, y eventualmente también nosotros vimos ahí una brecha y una oportunidad, digamos, para presentar este proyecto que les voy a ir mostrando rápidamente. Bueno, como bien sabemos, también hay una alta prevalencia y severidad de enfermedades orales, de desdentamiento, ¿no es cierto?, es cercano en diferentes estudios. Hay una encuesta nacional de salud, también un estudio del
el grupo del doctor Gamonal, y en general, más o menos, los porcentajes varían, ¿no es cierto?, entre un 15 a un 27% de desdentamiento total. Y también obviamente está asociado a un alto índice de caries dental y con morbilidades, ¿no es cierto?, que son características de la población demográfica de personas mayores. En este sentido, la teleodontología surge como una oportunidad. Y nosotros revisando principalmente lo que había al momento de comenzar nuestro trayecto en investigación aplicada en el ámbito de la teleodontología, nos basamos en la idea de un proyecto que se llama Euromed, que fue un proyecto que se introdujo en los años 90 en la Comunidad Europea, básicamente estableciendo un nuevo estándar global como de carreteras virtuales, ¿no es cierto?, de información de telemedicina, que proporcionó parte de las bases para la organización en ese momento de la información médica existente y de la comunicación entre plataformas tecnológicas, porque lo importante es que las plataformas se comuniquen entre sí y obviamente que las personas tengan un acceso, ¿no es cierto?, que sea en base a las normas éticas y legales de los países. La aplicabilidad de la teleodontología también ha sido demostrada desde la niñez hasta las personas mayores y tenemos que tener en cuenta que las personas mayores enfrentan muchos obstáculos para obtener atención de salud bucal, incluido también que una población que tiene las pensiones no son buenas, todos sabemos, hay bajos ingresos en general, tenemos una baja cobertura de especialistas en zonas rurales o zonas geográficas de difícil acceso. También tenemos alto índice, ¿no es cierto?, de dependencia también de las personas mayores en el contexto familiar, fragilidad, ansiedad, depresión, ¿no es cierto?, y problemas de movilidad, entre otras, ¿no es cierto?, y otras discapacidades que también afectan, ¿no es cierto?, la movilidad de la persona para poder trasladarse a un centro a atenderse. Entonces la evidencia sugiere que la utilidad de la teleodontología en personas mayores es bien aceptada, al menos lo que nosotros encontramos hasta ese momento en la evidencia, ¿cierto? Sobre todo eran artículos de tipo narrativo, había muy pocas experiencias de teleodontología, principalmente algunos estudios en Francia que trabajaban en cárceles o estudios también del punto de vista militar, en las fuerzas principalmente que tienen que ver con navales, digamos, que también se implementaban en zonas de buques donde estaban las tripulaciones mucho tiempo en alta mar y obviamente había quizá un dentista para una cantidad grande de personal militar y obviamente también ahí se había avanzado bastante con algunos temas tecnológicos, pero eran ejemplos muy específicos. Bueno, entonces ahí está el problema y la oportunidad y nosotros, yo les voy a mostrar básicamente en breve 3 proyectos que son como emblemáticos de los que hemos ido trabajando, ¿ya? El primero de ellos es básicamente un proyecto que ganamos en el contexto de un llamado que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el ex-CONICIT, que ahora es la ANIT, y en ese momento el proyecto buscaba de todas las disciplinas del conocimiento. Cuando empezó la pandemia, esto fue el 2020, se hizo un llamado, la pandemia ya partió fuertemente en Chile, recuerdo que fue más o menos en febrero o marzo, y este concurso se tiró en mayo de ese año. Y postularon de todas las áreas de medicina, humanidad, de todas las áreas del conocimiento que tuvieran que ver con, generar, soluciones, innovaciones o nuevo conocimiento para mejorar las consecuencias de la pandemia en ese momento. Y ahí con un grupo de colegas de la Universidad de Chile, principalmente eran de la Universidad de Talca, de Chile, y de Antofagasta y también de la Universidad San Sebastián en Concepción y la UFRO como universidad patrocinante, levantamos un grupo interdisciplinario, porque también había ingenieros informáticos, había un grupo de trabajo interdisciplinario para poder plantear el desarrollo e implementación piloto de una plataforma tecnológica semipresencial de apoyo para atención odontológica de urgencia y prioritarias para personas mayores en el contexto de la pandemia COVID-19 en población chilena. Entonces nos ganamos este concurso, creo que hubieron solamente 2 proyectos en el área de odontología, el otro fue la doctora Chaparro, que fue otra temática, nosotros y el resto de los proyectos eran más del área médica, entonces igual fue un desafío
como odontólogos de poder estar presentes en la investigación en ese momento del país y poder aportar con este conocimiento y con un desafío que no fue menor porque tuvimos que trabajar muchas cosas de forma virtual, estaba el problema de los permisos también para poder trasladarlos, fue toda una logística que daría para rato de poder comentarles. Otro de los proyectos emblemáticos también es un proyecto de subvención presidencial, que ahí se los voy a explicar, que nace posterior a este. Y el último de los proyectos que hemos estado trabajando es un proyecto que me toca liderar de un consorcio de universidades del CUECH, donde estamos desarrollando una implementación, o sea, ya desarrollamos y estamos implementando una nueva aplicación móvil para favorecer intervenciones de prevención y educación en salud oral para personas mayores en una red integrada de universidades del CUECH. Bueno, este es el primer proyecto, ya les expliqué, es el código del proyecto. Y básicamente un proyecto que nos permitió tener el financiamiento para poder desarrollar este ecosistema de teleodontología. Teníamos una red de universidades participantes que abarcaban desde la zona norte hasta la zona centro y un poco sur, no austral, pero sí teníamos las universidades más, digamos, representativas en zona, digamos, centro-sur. Y también teníamos el desarrollo de generar una plataforma digital integral de especialidades odontológicas para el adulto mayor, para personas mayores, y una unidad médico-geriátrica digital. Por lo tanto, también se incorporaron investigadores que eran médicos, son geriatras, con los que nos tocó trabajar y fue un agrado, digamos, poder trabajar con ellos y generar esta primera versión de una plataforma que le denominamos TEGO, que significa Teleplataforma de Especialidades Geriátrico-Odontológicas. Y dentro del proyecto también teníamos que generar redes internacionales, por lo tanto nosotros también capacitamos a colegas que son de universidades en Colombia, 2 universidades, de Antioquia y Santo Tomás de Bucaramanga, la Universidad de Guadalajara, y también implementamos la plataforma de forma piloto en zonas rurales cercanas a Bucaramanga, que es una ciudad más o menos de unos 3 millones de habitantes. ¿Ya? Y también en Guadalajara. También capacitamos a personal de algunos CEFAM, que fueron 2 representativos, uno de Concepción y otro de Vilcún, que está cercano a donde yo trabajo en Temuco, una ciudad principalmente rural de ahí cerca de Temuco, y también trabajamos con LEAM, que son centros de larga estadía para personas mayores, que lo coordina el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es la CENAMA. Bueno, y también nos asociamos tuvimos el apoyo de la FESODECH, así que quizás alguno de los presidentes que estuvo acá nos dio una carta de respaldo, así que se lo agradecemos enormemente en ese momento. También tuvimos el apoyo también de otras sociedades en el extranjero. Bueno, el ecosistema que nosotros implementamos era básicamente una unidad de reclutamiento que en un principio era dirigida por enroladores que eran asistentes sociales, ¿ya? Y trabajábamos principalmente con asistentes sociales que eran de la CENAMA, porque ellas tenían el acceso con los LEAM, y también con un asistente social que es una colega que trabaja en la facultad, que es Angelín, se llama, y con ella entonces hicimos toda una coordinación para poder generar una unidad de reclutamiento una vez que ya la plataforma estaba construida, ¿ya? En un principio la idea era generar una plataforma web que estuviera intercomunicada con una aplicación móvil, pero técnicamente no alcanzamos a terminar la aplicación, solamente la diseñamos y pusimos todos los esfuerzos en la plataforma por un tema de costo y de tiempo, ¿ya? Porque tuvimos que desarrollar la plataforma. Para que se hagan una idea, los fondos nos llegaron en junio y teníamos hasta diciembre para generar la plataforma, y después nos quedaban, porque era un año el proyecto, después se alargó 1 año y medio y después teníamos solamente 10 meses para implementarlo en 5 regiones del país, en 135 pacientes, que era lo que nosotros estimamos como muestreo, ¿no es cierto?, en base a las regiones que estaban participando, siendo la región metropolitana la que por temas demográficos, ¿no es cierto?, le tocaba una mayor cantidad de beneficiarios, y aquí trabajamos en la comuna de Maipú. Y teníamos entonces una unidad de especialidades geriátricas odontológicas que en un principio administrativamente la gestionaba un colega que quizás algunos de ustedes pueden conocer, el doctor Bernardo Venegas, que es patólogo, que es un reconocido académico de la Universidad de Talca, muy buen colega, y él era entonces, como especialista, era el encargado de la plataforma geriátrica odontológica a nivel territorial, y el director alterno del proyecto era el doctor Alfredo von Martens de la Universidad de Chile.
También teníamos un apoyo, digamos, entre comillas, de un laboratorio digital que finalmente hasta el día de hoy no lo hemos podido integrar todavía a la plataforma, pero era una idea original del proyecto. Y los centros de referencia básicamente eran las mismas escuelas de odontología de las facultades que yo les mencioné previamente, que otra vez de los decanos nos dieron todo el apoyo obviamente para poder funcionar, y el concepto que era a través de una clínica móvil, que en un principio fue un servicio que arrendamos, ya era una clínica y que acá en Santiago, por ejemplo, la Facultad de la Universidad de Chile nos facilitó también la clínica que ellos tienen para hacer las acciones que eran territoriales de la región metropolitana y de Talca, y en Antofagasta se consiguió otra clínica móvil, pero básicamente en la clínica móvil estaba todo un equipamiento tecnológico de punta, escáner intraoral, desde todo el equipamiento necesario para poder atender acciones de urgencia y prioritarias que las definimos también como equipo de especialistas, dado que no podíamos atender todas las expectativas de la gente, sino que era principalmente pensando en que la tasa de urgencia y comorbilidades orales iba a subir en las personas mayores porque estaban confinadas, y obviamente había muy poco también, por ejemplo, en mi región, en la Araucanía, hubo una restricción de atención odontológica, que es algo inentendible incluso por unos 4 meses. Por lo tanto, sí habían problemas reales de cobertura también para las personas mayores. La idea es que la clínica se acercara lo más cercano posible al domicilio de las personas para poder brindar la atención, ¿ya? A veces podíamos llegar casi a la puerta del domicilio porque la clínica tiene un generador eléctrico, pero a veces íbamos a una sede de una comunidad y ahí organizábamos las atenciones. Dentro del flujo de operación de la plataforma se dividía básicamente en una unidad de reclutamiento de los pacientes, en una unidad dental ambulatoria móvil, que básicamente es lo físico, pero en el sistema de operación de la plataforma había un triage, ¿no es cierto?, que era previo porque estábamos en el contexto de COVID. Había una priorización de las atenciones a pesar de que teníamos los criterios de inclusión predefinidos. Y una vez que se cargaban los datos eran cargados en una anamnesis que estaba estructurada por módulos, en una unidad médico-geriátrico digital y una unidad odontogeriátrica, y también construimos con ingenieros que son expertos en diseño 3D, construimos unos fantomas estándar tridimensionales, que les voy a mostrar de qué se tratan, que nos permitían de cierta forma ahorrar muchas de las escrituras que se hacen en la ficha clínica, sino traspasarla directamente para poder linkear imágenes o algunos hallazgos directamente en fantomas que simulaban examinación desde el acto oral a una examinación de mucosa y un odontograma que también digital, y también tuvimos la autorización de la CEPA para poder utilizar el periodontograma que ellos tenían en ese momento, que lo modificaron en el 2021. Eso nos dio la autorización para también poder utilizarlo, que fue lo único que no programamos. Y una vez que se llenaba toda la información, entonces el dentista que estaba en la clínica móvil generaba eventualmente la resolución del problema, y si esto no era resuelto o requería de la intervención de un especialista, se generaba una interconsulta a través de la plataforma, que era de forma asincrónica en ese momento, ¿ya? Y nosotros teníamos preregistrados especialistas de las diferentes escuelas de odontología que les llegaba esta interconsulta, ellos podían acceder a la plataforma, les dábamos un tiempo de 48 horas para dar una respuesta, y eventualmente el especialista podía generar, digamos, estudiar todo el historial en la plataforma, y eventualmente podía definir que, por ejemplo, si el paciente necesitaba una biopsia, fuera derivado a un centro de referencia, y a través de la aplicación también se generaba una interconsulta rápida, ¿no es cierto?, en una de las escuelas de odontología para generar, ¿no es cierto?, procedimientos que requirieran de un centro de referencia que no pudieran ser solucionados en la clínica móvil. Y el diseño de la app, que como les digo no funcionó en la primera etapa más que un tema de diseño operacional, era poder construir videos educacionales, prescripciones digitales y recomendaciones, y que esta aplicación estuviera vinculada con la plataforma para poder, por ejemplo, enviar recetas electrónicas, enviar instrucciones del especialista al paciente, o digamos también recomendaciones que podían setearse desde la plataforma. Por ejemplo, si era un paciente de déntulo y era portador de prótesis, no se iba a mandar un video de higiene, digamos, con que tuviera una concepción para un paciente parcialmente dentado,
y eso se podía setear desde la plataforma para enviar videos específicos a la condición que necesitaba el paciente. Por ejemplo, si el paciente tenía serostomía, le mandábamos un video para poder, por ejemplo, preparar un sustituto salival casero en base a linaza, manzanilla, con otros proyectos que también estaban validados científicamente, obviamente, como proyectos FONI, que también fueron integrados en la concepción de la plataforma. Entonces, bueno, todo esto fue un desafío porque fueron muchas horas de trabajo, tuvimos que trabajar con informáticos, obviamente tuvimos también dificultades dentro del desarrollo, fue un aprendizaje importante y finalmente trabajamos con gente muy valiosa, que también tesistas de posgrado, gente principalmente del área de ingeniería, ¿ya? Y pudimos desarrollar una serie de bibliotecas para poder generar 3 tipos de fantomas: un fantoma de cabeza y cuello, un fantoma intraoral, que eventualmente uno podía reconstruir las piezas que tenía el paciente o si tenía alguna condición especial, y también hicimos un selector de patologías orales más prevalentes en personas mayores para facilitar al dentista que llenaba, digamos, estaba en terreno, facilitarle la carga de información y facilitarle también después al especialista la información que se requería en su total dimensión y con detalle, ¿no es cierto?, que no faltara ningún tipo de información al hacer toda la anamnesis médico-geriátrica y odontogeriátrica. Entonces, esta era nuestra idea inicial, porque básicamente se construyera un modelo tridimensional, pero este es un modelo estándar, ¿ya?, que reconstruyera la condición oral del paciente y que, por ejemplo, si este paciente tenía una lesión, una estomatitis subprotésica o una candidiasis, ¿no es cierto?, pudiéramos también poder extender la lesión en el mismo fantoma y poder asociar videos o fotografías para facilitar al especialista, que, por ejemplo, el patólogo que tenía que ver después esta interconsulta, facilitar de la mejor forma posible la comunicación de la información lo más completa posible de la anamnesis. Este selector también tenía, digamos, fue programado para poder generar en el modelo tridimensional un tamaño que uno podía setear digamos, en el selector. Por ejemplo, uno podía colocar el tamaño de la lesión en milímetros, en alto, en ancho, todas las características que tenía la lesión en cuanto a una estructura que fue trabajada por especialistas en patología, para poder colocar en detalle forma, tamaño, color, superficie, y todo esto fuera un llenado estructurado, de manera que el dentista pudiera hacer este llenado de forma estructurada y después esto se reconstruyera en el fantoma. Y adicionalmente se podía linkear una foto del paciente que se podía tomar con el celular, por ejemplo, más el resumen digamos, de la anamnesis. Así funciona más o menos la plataforma. Es un video que simulamos cargando la plataforma. Entonces ahí estamos viendo que hay opción de paneo, de rotación, te puedes agrandar o achicar el fantoma. Tú puedes simular una palpación, una examinación, y puedes agregar marcadores específicos en zonas del fantoma. Por ejemplo, acá se coloca una fotografía, si tuviera el paciente un aumento de volumen, o en el labio específicamente se pueden agregar toda la cantidad de marcadores que requiera. Y después pasamos al otro fantoma, que es el de mucosa, donde tenemos una forma estructurada para poder ir llenando, por ejemplo, hallazgos relacionados con patología oral, donde la plataforma te va orientando en el llenado que necesita el patólogo, la información que él necesita tener de forma precisa, y eventualmente también estos tamaños están programados en los fantomas para recrear el tamaño eventualmente que tú puedas simular en la programación del selector de patologías orales. También tiene opciones de llenado de escritura, y entonces cuando ve el especialista esto, pincha la lesión, que está simulada en un fantoma 3D, pero tiene toda la información también de fotografía y de los detalles que tiene eventualmente el hallazgo. Y también tiene un dashboard que en el fondo te entrega un resumen de todas las condiciones principales de los hallazgos del paciente. Por las alertas médicas, puedes ir rápido a los links de los modelos 3D. Tienes también todos los links rápidos para la anamnesis médico-geriátrica, odontogeriátrica, ver el historial de interconsulta y obviamente todo el historial de polifármacos y de evoluciones que tiene el paciente. Y eventualmente también puedes cargar interconsultas para uno o más especialistas que se requieran, incluyendo geriatras, reumatólogos u otros especialistas también del área médica.
Estos fueron los criterios de inclusión que nosotros seleccionamos para el primer estudio, que eran básicamente condiciones que nosotros consideramos urgentes o prioritarias. Tuvimos que hacer también unos afiches para que las asistentes sociales nos ayudaran cuando hicieran las intervenciones en las comunidades, para hacerlo de una forma amigable, fácil, ¿no es cierto?, que se pudiera entender. Y eventualmente entonces se hacía todo un trabajo previo logístico para poder llegar después a hacer las atenciones. Y dado que teníamos solamente un stock de instrumental que habíamos comprado por el proyecto, teníamos que hacer una logística, determinar un lugar, trasladar casi con alguien que tenía que ir a dejar todos los equipamientos después a Talca y así, y dimos la vuelta hasta Antofagasta. Entonces créanme que fue harto trabajo. Bueno, esta es la primera publicación que publicamos en el 2022, ya de la implementación de la plataforma de teleodontología para emergencias dentales, digamos, en personas mayores en el contexto del COVID-19 en Chile. Ahí hay un resumen. Aquí lo importante quizá, porque obviamente son datos observacionales nomás, pero principalmente la fotografía de las personas que atendimos eran personas que vivían con algún cuidador. Ya la mayoría de las personas de las 135, 104 eran de las personas más vulnerables en el registro social de hogares. Habían diferentes tipos ahí también de pensionados, principalmente eran FONASA, hubo una proporción mayor de mujeres en el estudio que nosotros implementamos. Y también, bueno, hicimos también dos análisis que también eran en relación a la cantidad de interconsultas dentro de los 135 pacientes. La interconsulta que más se realizó fue en patología oral. Entonces significa que son interconsultas que fueron hechas principalmente para poder atenderlas orientadas a los criterios de inclusión que estábamos viendo, que eran cuestiones puntuales de urgencias y tratamientos odontológicos prioritarios. Y también utilizamos, en base a un artículo de Francia, que era bien interesante, que clasificaban la frecuencia de interconsultas según la categorización de la urgencia que ésta requería. Entonces también, y esto va increciendo en el fondo, que los tratamientos más urgentes se clasificaban con una interconsulta diferente a otros tipos quizás de interconsultas que no eran tan prioritarias. Y aquí es básicamente una distribución en todas las regiones donde se aplicó este primer estudio piloto. También entonces tuvimos una intervención en 90 pacientes que se atendieron en Guadalajara y con fueron colegas del Departamento de Periodoncia de Guadalajara y colegas del Departamento de Patología de la Universidad Santo Tomás, y también un departamento no recuerdo el nombre del departamento en específico, de la Universidad de Antioquia. Esto nos permitió entonces seguir escalando el proyecto y creo que volví hacia atrás, voy a avanzar. Y bueno, el proyecto tuvo alguna, obviamente, visión también desde lo institucional a nivel país. Presentamos en varias instancias, ¿no es cierto?, los resultados del proyecto, en congresos de salud pública, de la sociedad, etc. Y logramos entonces adjudicar un proyecto de subvención presidencial, que eso debe haber sido el 2021, claro, el año siguiente, que nos permitió, bueno, un equipo, no los puedo nombrar a todos, pero solamente aquí lo importante es que hay antropólogos, allá habían ingenieros, doctores en informática, en la parte telemática, aparte de especialistas, internos, estudiantes de posgrado, o sea, era un equipo bastante grande. Y aquí nosotros, en ese contexto, pudimos comprar una clínica móvil con esos fondos, ¿ya? Y nos quedó unos fondos también para poder hacer ya más operación, más en terreno. Aquí ya pudimos atender a 480 personas, pero solamente en la región de la Araucanía, en 24 comunas, y lo primero que nos pidieron de la universidad es apoyar un sector que está cercano a la universidad, o sea, relativamente un sector rural, que es una comunidad mapuche donde la universidad tiene un campo experimental. Y el primer, digamos, abordaje que hicimos con la clínica móvil fue básicamente en un sector, que les voy a mostrar, un sector rural, una comunidad mapuche que se llama, una comunidad que está ubicado en una zona que se llama Maquehue, ¿ya? Y nosotros entonces nos permitió estos resultados, obviamente, poder ya mejorar los flujos de trabajo, hacer algunas mejoras tecnológicas a la plataforma, que todos los años las estamos haciendo. Ya llevamos más de 1.200 pacientes que se han atendido desde el 2020 hasta la fecha, en diferentes proyectos.
y hemos colaborado también con académicos de diferentes universidades, lo que ha sido también muy valioso y enriquecedor, y también con tesistas de doctorado, de magíster. Y aquí entonces les quería mostrar uno de los resultados bien bonitos, que fue una intervención teleodontológica rural que hicimos, una aproximación geriátrica para evaluar el estado oral y necesidad de tratamiento en personas mayores de una comunidad mapuche en Chile, que básicamente, como les comentaba, fue en un sector que se llama Maquehue, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que agregamos en los flujos de trabajo? Como teníamos que trabajar con comunidades y ellos tienen sus formas de trabajo, trabajamos con antropólogos de la universidad, y ahí también integramos un antropólogo y una facilitadora intercultural, que básicamente es una persona que habla el mapuzungún y que nos ayuda también para generar, antes de una intervención tan dura de repente para estas comunidades, poder explicarles de qué se trata, ver también las percepciones, también los miedos que ellos tienen, y ver eventualmente un trabajo que sea coordinado también con los líderes que ellos tienen en las comunidades. Se tienen diferentes líderes, pero generalmente hay un huerquén que es como el líder de la comunidad, y tuvimos que también tener reuniones con los líderes y a través del equipo que teníamos nosotros, que era el antropólogo y la facilitadora intercultural, para también generar algunas consideraciones incluso lingüísticas, porque hay personas que no hablan español, o sea, no es un porcentaje tan grande, pero sí hay personas mayores que básicamente no nos entendían. Entonces teníamos que entrar con un facilitador intercultural, y obviamente adaptamos la plataforma a ese contexto más intercultural, y bueno, categorizamos y priorizamos también, digamos, en base a este contexto intercultural, a estas necesidades, digamos, que son también específicas, considerando que en la región de la Araucanía, piensen ustedes que el 32% de la población es mapuche, o sea, el resto, o sea, es bastante, y a nivel nacional el 12% a nivel nacional de la población de algún tipo de etnia, pero principalmente en Chile la población es mayoritariamente mapuche, y en las comunidades donde nosotros intervenimos son casi 10.000 personas que viven en esas comunidades rurales, que son bastante apartadas y tienen poco acceso a varios servicios, o sea, no tienen mucho acceso. Bueno, el sector se llamaba Maquehue Pelale, ya lo dividía un río, eran varias comunidades, con la clínica móvil solamente podíamos llegar a un solo lado del río, por decirlo así, entonces había que coordinar con la gente del otro lado para que pudieran cruzar, entonces también había una logística. Teníamos problemas con el internet también, así que ahí fue también de repente se nos caía la plataforma y no sé, pues ya una hora más o menos la carga de la plataforma completa, y se le caían los datos a los chicos que estaban trabajando. Los criterios de inclusión fueron personas mayores de 60 años más que requerían atención dental de urgencia prioritaria o controles. Principalmente eran atención de tipo de urgencia prioritaria, siguiendo el estudio anterior, y que tuvieran, ¿no es cierto?, que fueran capaces de recibir instrucciones verbales y tener suficiente movilidad para sentarse y cruzar. Igual la clínica móvil tiene una especie de, se me va la palabra ahora, una especie de, una escalera, una rampa, perdón, para poder subir entonces también teníamos que asegurarnos para evitar algún accidente. Era interesante que, bueno, fueron 76 participantes. La edad promedio de los participantes fue de 70,55 años, ya siendo casi 50-51% mujeres, pero estaba bien equilibrado. La mitad de los adultos mayores, esto era interesante, se encontraba en un rango etario de 65 a 75 años, y la mayoría de los participantes tenía 8 años o menos de educación formal, y fueron clasificados también casi todos, el 98% de las personas que atendimos, en el nivel más vulnerable del registro social de hogares, que es lo que usa el gobierno básicamente para las clasificaciones de mayor vulnerabilidad social. También casi la mitad de los encuestados se consideraba activa y participaban principalmente en labores agrícolas menores. Producen su hortaliza, muchos van a vender al campus también, no puse esas fotos, tema de tiempo, pero la mayoría son agricultores, tienen en promedio 1,5 hectáreas por cada familia, y viven ahí digamos de temas agrícolas menores. Bueno, aquí está en el paper que ya lo puse ahí, quizás el que está más interesado puede ir a leer toda la tabla de datos. Por razones de tiempo me voy a centrar en los resultados más importantes. En relación al estado cognitivo, fue interesante que aplicamos el Mini Mental de Folstein, que es un test que se utiliza para ver el estado cognitivo, y el de TELS de Pfeiffer,
que se usa para principalmente cuando hay un nivel de escolaridad más bajo, ¿ya? Encontramos un deterioro cognitivo de leve a moderado, que era bastante alto, o sea, prácticamente un cuarto de la población que intervenimos tenía algún tipo de deterioro cognitivo. En relación al estado funcional, aplicamos un fenotipo de fragilidad que, bueno, tiene sus scores, y principalmente aquí encontramos que la mitad de la población, digamos, que nosotros evaluamos eran frágiles, y el resto prácticamente van todo ese camino de fragilidad, o sea, de presarcopenia. En el estado afectivo también medimos el test de Yesabach acortado, ya que es principalmente para ver algún grado de depresión, donde igual fue interesante ver que había una probable depresión en un 32% de los casos. Tratamos de hacer la gestión igual con la única geriatra que hay en la Araucanía, o sea, son dos en realidad, para poder derivar algunos de estos pacientes también para las necesidades desde el punto de vista geriátrico. En el estado clínico, mucha malnutrición también por exceso, cerca del 64%, un 17% sospecha, al menos la amnesia que nosotros aplicamos en la plataforma, sospecha de hipertensión arterial no diagnosticada, sospecha también de diabetes mellitus en el 8% no diagnosticada, un 40% prácticamente tenía antecedentes de algún tipo de caída, o sea que se había sufrido ya un accidente, ¿ya? 25% de incontinencia urinaria, casi un 37% de trastornos del sueño. Bueno, a nivel oral, aquí hice un resumen porque son muchos datos, ¿ya? Pero básicamente 1 de cada 5 personas tenía algún tipo de lesión oral. En esta población encontramos bastante, casi un 30%, pero solamente 6 de 76 pacientes requirieron una atención para una biopsia, y solamente una fue una lesión potencialmente neoplásica. Hubieron 4 de 5 pacientes tenían caries dentales. Todas las personas, porque fue casi un 87%, tenían periodontitis. Por lo tanto, ahí se establece que la mayor cantidad de la población tenía enfermedad periodontal. Era interesante también el grado de desdentamiento. 1 de cada 5 personas no tenía ningún diente, ¿ya? Y esto también, ahí están los detalles más desglosados adelante. Y también una serie de otros parámetros también que eran interesantes de tener. Un 93% requería tratamiento periodontal, mucho desdentamiento, mucha mutilación oral, ¿ya? Y también mucha necesidad de reparaciones o en mal estado de las prótesis removibles. En relación a la pérdida dentaria, el número de dientes promedio de dientes presentes fue de casi un 10%, bastante bajo, ¿ya? O sea, no alcanza para dentición no funcional. De hecho, el 17% eran totalmente dentulos, o sea, cercano al 20%, y solo el 10% de los participantes presentaban dentición funcional. En relación a salud periodontal, la prevalencia de enfermedades periodontales resultó también ser significativa, como les comentaba. De manera destacada, la periodontitis estuvo presente en el 83,3% de los participantes. En relación a otras manifestaciones orales, un 63% de los participantes reportó experimentar síntomas de boca seca, lo que también resultó un hallazgo, al menos en los hallazgos principales, mientras casi 1 de cada 5 personas manifestó tener dificultades para tragar. También hicimos un score que se llama ETS para medir del 1 a 10 la dificultad de tragar de disfagia. Tanto la serostomía como la disfagia mostraron correlaciones significativas entre sí, con un P menor al 0,05, y además se demostraron correlaciones con la multimorbilidad, con la depresión, y adicionalmente también se correlacionaron los trastornos deglutorios con el número de medicamentos consumidos. Se identificaron también, como les dije, también lesiones orales, se requirieron biopsias en 6 de los casos, de los 75 pacientes. Esto es interesante. En este análisis de regresión logística multinomial podemos ver que en la medida de que los pacientes consumían más fármacos, ahí está 0, 1, 2, 5, 7, más, hasta 10, teníamos un decrecimiento del número de dientes. O sea, los pacientes que consumían más de 10 fármacos tenían en promedio 2 dientes. Los que consumían 7 fármacos, 5,8, y esto fue interesante el hallazgo, y aquí encontramos un P también significativo en relación a eso. Bueno, hay muchos datos. Ahora estamos trabajando con la doctora Chaparro analizando también otros datos que son más relacionados a deterioro cognitivo y enfermedad periodontal, pero lamentablemente no alcancé a tenerlos por hoy día, pero
Yo creo que este año ya van a ser publicados también esos datos, pero son también alarmantes y digamos, son bien interesantes de poder analizar. Aquí quería mostrarle algunos de los testimonios de los pacientes que atendimos en esta comunidad. Es espectacular la atención de las personas que trabajan aquí. Me siento enorme felicidad por la atención que hacen todos ustedes. Muy grato venir acá y pensar muy buena la atención. Muy bien, excelente. Con la atención, pero muy buena. Muy buena la atención. Todo fue espectacular. A todo el personal, todo atienden muy bien. Bueno, voy tratando de avanzar para alcanzar los tiempos. El eslogan digamos, de la intervención que nosotros hicimos con el equipo de trabajo, con los colegas, los internos, fue dejando sonrisa en el camino. Ese fue el eslogan que utilizamos. Así que voy a adelantar para ir avanzando. ¿Ya? Ahí está, dejando sonrisa en el camino. Me gusta mucho el eslogan y tratamos de, también con todas estas redes sociales que se manejaban más los estudiantes, dejar, digamos, ese eslogan de la campaña. Y para ir terminando, solamente mostrarles que estamos en este desarrollo de esta aplicación móvil. Trabajamos con colegas de la Universidad de Talca, el doctor Yacaman, la doctora León, el doctor Gamonal, el doctor von Martel, la doctora Espinosa. O sea, somos muchos en la red. Ha sido bastante provechoso. El doctor Mariño también, que de hecho llega la otra semana a Temuco, que también por un proyecto estamos colaborando. Y bueno, básicamente el proyecto fue generar el desarrollo igual tecnológico de esta aplicación móvil, que consistía básicamente en poder que esta aplicación se pueda usar principalmente en personas que tienen un alta integral. O sea, estaba pensado en el GIEP de 60, pero también en las escuelas dentales cuando un paciente se da de alta, idealmente poder utilizar esta aplicación móvil que está seteada. Está hecha con todo un protocolo, una estructura para poder generar un video, cápsulas educativas en diferentes temáticas: carie dental, enfermedades periodontales, tabaquismo, prevención de tabaquismo, en patología oral, autocuidado, boca seca, disfagia. Se hizo toda una estructura que se llama PMAT-AB para poder validar estos videos por un panel de expertos. Y se hizo con la productora que contratamos, hicimos todos los videos, que por tiempo no los puedo mostrar, pero lo entretenido es que las personas pueden ver con sus cuidadores en su casa, las personas pueden descargar. Ahora está solamente en una fase de piloto donde están 300 pacientes siendo estudiados en cuanto a la usabilidad de la aplicación, y la aplicación tiene un avatar que es como una mascota, un gatito, un perrito, que en la medida que la persona ve los videos va ganando puntos y puede ir ganando como prendas de ropa del avatar, por decirlo así. Y también la aplicación te permite tomar citas, cancelarlas, te entrega la hora donde tiene que ir a la escuela dental, etc. Y también tiene juegos que son entretenidos, que son trivias, juegos de deslizamiento, sopas de letra. ¿Cómo evitar una neumonía por aspiración? Bueno, tienen una lógica y la aplicación se llama Tego, porque está vinculada también a la plataforma, y tiene juegos didácticos como trivias, sopas de letra, ordenar secuencias de las mismas cápsulas educativas, de manera que están bloqueadas. Si no pasa una, no puedes ir con la otra. Y ha sido bastante entretenido para las personas, juegan mucho en su hogar. Bueno, esta es la arquitectura, cómo está vinculada la aplicación móvil con el sistema web, ya que esto ya lo pudimos implementar finalmente, ya está articulado y funcionando bastante bien. Llevamos 3 años trabajando en esta aplicación. Creo que este es uno de los últimos videos. ¿Ya? Actualizada, cercana y de utilidad es una prioridad para nuestro equipo. Por esta razón, hemos creado la aplicación móvil Tego, plataforma pensada en personas mayores de 60 años. El objetivo es educar y proporcionar información relevante para el autocuidado y la salud oral, utilizando diversas estrategias audiovisuales. La aplicación ayuda a conocer enfermedades bucodentales, sus signos, síntomas, factores de riesgo y medidas de prevención. AppTego ofrece videos educativos sobre higiene bucal, prevención del cáncer oral, caries dentales, enfermedades periodontales, sequedad bucal, entre otros temas. Además, incluye juegos didácticos como trivias y sopas de letras para reforzar los contenidos y proporcionar retroalimentación.
La aplicación está disponible en Google Play Store y puede descargarse en dispositivos Android. Podrán acceder a la aplicación los usuarios que hayan recibido atención odontológica en alguna de las universidades participantes, quienes deberán enrolarse previamente para poder utilizar la aplicación. Este proyecto, financiado por el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, CIES, del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, ha sido desarrollado por investigadores y tesistas de las facultades de odontología de Universidad de la Frontera, Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad de Talca. Con la aplicación Tego queremos entregar una herramienta esencial para la comunidad, promoviendo hábitos saludables y mejorando la salud oral de las personas mayores. La aplicación es útil, no es difícil para gente que no está mucho en redes. Me encantó la dinámica que tenían, porque eran cosas precisas que uno se le quedaba. En el momento que me pasaron la aplicación vi cosas muy interesantes, por ejemplo el cuidado de mis dientes. Yo no sabía cómo cepillarme los dientes, o creía que sabía, y realmente hay toda una técnica para cepillarse. Y justamente en esta aplicación la encontré la técnica. Esta es una excelente aplicación para poder usarla diariamente e inclusive compartirla. Yo por ejemplo la compartí con mi familia, con mi señora, con mis 3 hijos. Mis hijos tienen 18, 15, 13 años y básicamente no sabían cómo lavarse los dientes. Entonces ahora ellos están cepillando de acuerdo a cómo le indica el video. Me gustaría que todas las personas pudieran tener esta aplicación. Bueno, y ya, porque ya estoy en la hora, solamente finalizar, estamos con un proyecto actual que es bien interesante. Estamos trabajando en cooperación con la Fuerza Aérea de Chile, ya con la dirección, creo que espacial, creo que se llama la dirección. Estuvimos trabajando ahí con el general Say, con todo las autoridades y pudimos hacer una intervención en conjunto con ellos en Cochamó. Teníamos planeado ahora en el verano ir a Paso el León, pero tuvo que posponerse por temas logísticos también de los incendios y de varias cosas, que es todo un protocolo que hay que seguir, y ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy valiosa. Ahí tenemos una de las noticias, que FACH y UFRO realizaron operativos, atención. Ellos tienen un programa de internet satelital que que lo maneja la FACH, que tiene una dirección espacial que está a cargo hay satélites que son civiles, y dentro de eso entonces nosotros trabajamos con ellos, y ahora también el proyecto actual vamos a probar con Starlink también para ir a zonas donde necesitamos ahora ya trabajar con internet satelital, y estamos incorporando también nuevas tecnologías como realidad virtual y aumentada, siguiendo algunos conceptos de la medicina. No me da tiempo para explicarles esto, pero solamente mostrarles que estamos avanzando fuertemente también con desarrollos tecnológicos de vanguardia, y esperamos tener una versión de esta plataforma ahora a fin de año para probarla de forma piloto el próximo año en el marco de este proyecto que es financiado por el Mineduc, que nos adjudicamos y que tiene un financiamiento importante para poder implementarlo en la región de la Araucanía y zonas geográficas remotas del sur de Chile. Finalmente el impacto social obviamente es algo muy enriquecedor, muy bonito también vivir todo esto con el equipo que represento. Hemos podido también presentar en jornadas nacionales de salud digital, y como reflexiones finales mencionarles que nosotros pensamos que la generación de un ecosistema tecnológico para teleodontología puede brindar una serie de importantes ventajas en la atención de los pacientes mayores, que por supuesto puede optimizar la cobertura de la atención odontológica por parte de diferentes especialistas que pueden brindar atención a una población que por ejemplo tiene un acceso limitado o nulo a ellos, considerando las condiciones geográficas que tiene nuestro país. Las universidades también pensamos que pueden ser un actor relevante para el desarrollo de estas tecnologías y protocolos de teleatención. En este contacto es importante avanzar en una articulación entre los diferentes actores, universidades, MinSal, sociedades científicas, colegios dentistas, entre otras. Bueno, parte de lo que estoy mostrando justamente con la Sociedad de Periodoncia, al menos muchos de ustedes quizás no conocían lo que estábamos haciendo, y ya tener la oportunidad de que el directorio nos diera la oportunidad de presentarle esto, obviamente nos da satisfacción. De manera de proyectar nuevas soluciones tecnológicas de vanguardia en el ámbito de la salud digital odontológica en el país, y capacitar a odontólogos y especialistas en el uso de plataformas tecnológicas de teleodontología y en protocolos de teleatención.
Agradecer a los proyectos que nos han permitido mostrarles todo esto: proyecto COVID de ANIT, el proyecto de subvención presidencial, proyecto GORE de Araucanía, proyecto CIES del CUECH, del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, y un proyecto FRO del Mineduc que actualmente está en ejecución. Bueno, agradecerle también a todo nuestro equipo del Centro de Investigación e Innovación de Odontología Clínica, a la red de colegas que colaboramos con las diferentes universidades que les mencionaba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación y el tema muy interesante. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Parece que la vamos a tener que mandar por la aplicación. Le vamos a pedir al doctor Andrés Antanter que le entregue un regalito, un reconocimiento.